invitada en el informativo del Eje Cafetero. Recuerdo ese 26 de julio, parecía un día tan normal, entre sonrisas, reuniones todo el día, una sorpresa que tuve que guardar. Bueno, pues nuestra invitada a esta hora, invitada de Martica Promotora, a quien saludamos cordialmente en el informativo del Eje Cafetero, es Lady Catalina Gómez Arcila. El nombre artístico es Cata Gómez. Ella es hija de Darío Gómez y le rinde un homenaje a su padre Darío Gómez en esta entrevista también, y con una canción que pues precisamente ha dedicado a su padre en esa fecha del fallecimiento. La tenemos directamente desde la capital de la montaña, desde la ciudad de Medellín. Cata, bienvenida, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Muchísimas gracias por este grandioso día y por este maravilloso, no sé cómo decirlo, estoy hasta temblando de la emoción, pues por mi canción y por mi padre, y tan agradecida con ustedes, el señor Germán Aguirre Muñoz, Álvaro López, el señor Abelardo, y también con Martica Promotora por hacer este enlace, y también con ustedes por abrirme este espacio en Qué Buena 92.1 FM. Mil y mil gracias. Cata, le doy los muy buenos días acá al informativo del Eje Cafetero. Qué bueno tenerla entre nosotros, y queríamos preguntarle muchas cosas. Sí, señor, digamos, cuéntenme. ¿Ustedes son cuántos hermanos? Nosotros somos del primer hogar, que mi papá tuvo un primer hogar, son 3 hijos, que fueron 2 hombres, que son Wilmar, Walter, y la mujer que falleció, que es Luz Dari, que es la mamá de Danielita. Y nosotros en el segundo hogar somos 3 también, pero 2 mujeres y un hombre, que son mi hermana Kendy Johanna, Jorge Gómez, y yo siendo la menor, Catalina Gómez. De los 6, ¿cuántos cantan? ¿Cuántos le salieron al papá? No, pues la vena artística, realmente quien ha venido cantando hace mucho tiempo ha sido Wilmar Gómez, que se titula él como el príncipe del despecho. Y pues yo desde hace mucho tiempo de niña hacía fonomímicas, estuve en modelaje y todas esas cosas del arte, y esto me gustaba mucho. Pero mis padres en sí me decían que era muy duro y me apoyaban mucho, era más que todo en el estudio, y me decían que lo tomara más que todo como un hobby, y realmente nunca le presté mucha atención, más sin embargo siempre le sacaba jugo, y íbamos con mi padre a unos conciertos que hacían en los colegios. Entonces así fue como más que todo íbamos como empapándonos en el cuento. Pero más que todo me incliné en el estudio realmente. Hay unas fotografías que vamos a ver en redes sociales también, que nos han enviado, donde ella desde muy pequeñita está acompañando al papá en diferentes presentaciones, desde niña, allá hasta grande. Darío Gómez Álvaro era y seguirá por siempre el rey del despecho. Wilmar, su hijo, nos acaba de contar Cata, era o es el príncipe del despecho. ¿Eso significa que usted es la princesa del despecho o no? Pues muchas personas me llamaban así, incluso cuando iba a los conciertos con él, me decían que la reina del despecho, que la princesa del despecho, porque siempre lo acompañaba. Pero yo digo que eso ya es algo que, como a mi padre le pusieron el rey del despecho en Cali, creo que la gente se lo pondrá a uno también ese seudónimo. Yo creo que uno no es quien para ponérselo, sino que las mismas personas y los fans le dan su nombre a uno. Sabe que Catalina, hermana, además de cantar, es tecnóloga agropecuaria. Hay una palabrita que me escribieron aquí mal variar, es que es... barista. Barista técnica. Tecnóloga, sí señor, barista técnica. Y trabaja sí, como señor. asistente en road manager, y ahora pues cantautora nos también. Contaba que fue modelo también, ¿o es modelo? Sí, yo fui modelo hace muchos años cuando era niña, pero también patinaba, entonces era patinajes de carrera, entonces me pusieron a elegir entre modelaje y las carreras, porque
uno realmente cuando corre mucho tiende a caerse también por la velocidad y yo me raspé varias veces las piernas, entonces no podía estar modelando con las piernas aporreadas, pero realmente me gusta mucho la adrenalina y todo el cuento y decidí por las carreras de patinaje. Entonces dejé de modelar y me incliné más que todo por el deporte y hacer otras cosas, y así fue que me incliné más que todo en estudiar y ya me desvié un poquito del tema en ese entonces. Bueno, Cata, esa canción 26 de julio, ¿es autoría de quién? Esa es mi primera autoría, ahí fue cuando me estreno como autora, es una canción que escribí el 1 de marzo de este año, es mía. Bueno, vamos a estrenarla hoy aquí en el informativo del Eje Cafetero, a presentarla. Que sea usted misma que la presente, no se nos vaya a retirar de la línea, por favor, que después de la canción seguiremos hablando con usted, pero para que la escuchemos y la dejemos a toda nuestra audiencia a través de redes sociales y aquí en radio, también a través de Qué Buena 92.1 FM. ¿Es un homenaje a su papá, Cata? Sí, señor, es una dedicación a mi padre que hice, pues porque sentía un dolor muy inmenso, y esta canción nace del psicólogo que yo le puse al niño, porque el niño también, mi hijo Tomás, que tiene 8 añitos, vivió todo este 26 de julio con mi padre y con mi madre junto conmigo, un día que fue de mucho dolor. Entonces yo decía, si yo siento tanto dolor, ¿cómo será mi niño de 8 años vivir todo esto? Le puse un psicólogo para mitigar su dolor y estar en un proceso, pero realmente quien más lo necesité fui yo. Entonces el psicólogo me decía, Cata, tú debes de analizar, de masticar tu dolor, de abrazar tu dolor y hacer una catarsis en tu forma, ya sea llorando, gritando, escribiendo, viajando, aislándote en tu forma. Mi forma fue que ese 1 de marzo yo llevé a mi hijo al colegio, y yo normalmente suelo llegar a la casa, saco los perritos 1 hora, hora y media, pero ese día los saqué una cuadrita y sentí ese desespero por querer llegar a escribir lo que pasó en ese momento y entender que mi papá ya no estaba. Me senté de 7:30 a 8:30 de la mañana en la barra de mi cocina, en mi casa, y escribir qué pasó ese 26 de julio para ver si yo con eso lograba entender qué pasó ese día realmente y que mi papá ya me había fallecido, que ya no estaba, que se nos había esfumado. Entonces así fue que nace esta canción. Ya yo la leí, eran 3 hojas y yo dije, uy, eso podría ser una canción o algo. La tarareé como hasta el mediodía, se la envié a mi mamá tarareada el último audio y me dijo, mi amor, ¿tú cuándo hiciste esto? ¿En qué momento? ¿Hace cuánto vienes haciéndolo? Y le dije, no, madre, esta mañana. Me dice, no, mi amor, esto es una canción, hay que hacer algo con esto. ¿Cómo así que en este momentico? Y yo, sí, mamá, mira, fue algo que nació porque necesitaba desahogarme, pero creo que es algo. Me dijo, sí, eso hay que hacerlo. Bueno, pasaron 2 meses casi. A finales de mayo nos pusimos como a hablar con Distolita, el requinto que pasó 42 años con mi papá, y William Henao, que es un gran maestro también, que estuvo en el bajo últimamente con mi padre, un gran maestro, y con Wilfer, que también tocó con los violines de mi padre hacía muchos años atrás, pero está en la filarmónica y todo, entonces es un gran maestro que a los 3 mis respetos. Me senté con ellos y mi mamá lloramos al escuchar la letra, la pulimos, cambiamos, resumimos, y de ahí hicimos la música y de ahí nace el 26 de julio. Bueno, pues aquí está para que la escuchemos, la compartimos con nuestros oyentes. 26 de julio con Cata Gómez, y ya regresamos contigo nuevamente. Muchas gracias. Recuerdo ese 26 de julio, parecía un día tan normal. Entre sonrisas, reuniones todo el día, una sorpresa que tuve que guardar. Creo que lo presentías, decías que no le temías, si algún día tú partías de ese lugar. Despidiéndote venías de nosotros, tu familia. Qué dolor y qué tristeza en este hogar.
saberlo yo fui a casa muy cansada, recibiendo una llamada de mamá. La escuché muy triste y desesperada y me dijo: tu papá está muy mal. Esa tarde le adelantó a su nieto el regalo que era para Navidad. A mi padre quería darle una sorpresa y con tristeza la tuve que guardar. Y de pronto no entendía lo que mis ojos veían, cómo te desvanecías y yo me puse a llorar. Pero en Dios yo conservaba la ilusión y la esperanza de que nunca nos faltaras y poderte conservar. Camino al hospital, su nieto iba llorando, mi madre iba rezando, queriéndole salvar. Pero se nos hizo tarde, ya que Dios elige el tiempo y el lugar. Y hoy estando allá en la gloria, has dejado aquí tu historia, que por siempre ilumina nuestro hogar. Pero se nos hizo tarde, ya que Dios elige el tiempo y el lugar. Y hoy estando allá en la gloria, has dejado aquí tu historia, que por siempre ilumina nuestro hogar. Pero se nos hizo tarde porque Dios elige el tiempo y el lugar. Así Sí, es, hermano. una bonita canción, una bonita letra, con mucho sentimiento, ¿no, Cata? Sí, señor, realmente es una letra muy triste por lo que, como es el suceso de mi padre, es todo lo que pasa este día, en todo lo que él alcanzó a hacer, alcanzamos a hacer junto con él, más sin embargo lo que tú decías cuando que se nos hizo tarde, porque en el momento en que yo llegué para llevarlo al hospital, él se me muere en el carro, él respira la última vez en el carro, le fallan los esfínteres y ya, ahí no. Yo sé que ya no llegamos con él con vida, llegamos sin sus signos vitales al hospital, a la clínica. Entonces es algo que no es algo que tú decides, es algo que es la voluntad de Dios y a veces nos cuesta mucho aceptarlo, pero poco a poco he venido trabajando en este suceso y creo que Dios ante todo tiene la voluntad y nosotros no tenemos por qué estar reprochándole. Simplemente todos vamos a estar muy tarde que temprano allá acompañándolos a ellos. Es la muerte, quizás nosotros aquí en Colombia y en muchos otros países la vemos algo malo, en México, en otros países la ven algo muy bonito, algo que trasciende a la eternidad, que quisiera verlo más así. Entonces desde ese punto que mi padre está en la gloria de Dios y que nos acompaña y nos guía y nos ilumina desde el cielo. Es la cultura, sí, la cultura. Nos han enseñado a vivir, pero no a morir. Y eso y es importante lo que has dicho. Y lo dicen muchos sacerdotes, es una fiesta, es la vida eterna y es la felicidad más grande que se pudiera alcanzar. Álvaro, así es. Álvaro, Cata, Sí, señor. a mí me sorprendió mucho la despedida que le hicieron, o le hicimos los colombianos, incluso gente de otros países también, a Darío Gómez. Es decir, se le dio la categoría como de un jefe de Estado, o como la categoría que tuvo Gabriel García Márquez cuando los entierro, estas celebridades, estas personas que han hecho historia en Colombia. Ustedes como familia tienen que haberse sentido y sentirse muy orgullosos del legado que le dejó su papá y que le dejó sobre todo a esta tierra colombiana, a sus gentes. Aquí en esta tierra cafetera tuvimos a Darío Gómez tantas veces, participó de tantos conciertos, tantos eventos, aquí en estos medios de comunicación que estuvo con nosotros, un hombre totalmente sencillo, humilde,
eso tiene que haberles causado a ustedes una enorme emoción, y más que emoción es un honor, un orgullo. Sí, señor, mira que es algo muy bonito, algo que nosotros, mi papá incluso, recuerdan cuando murió en diciembre Vicente Fernández. Nosotros estábamos viajando y mi papá y yo nos sentábamos en la capillita del aeropuerto, y en ese momento me decía: mi amor, ¿te imaginas cuando yo fallezca? Yo: papi, no me digas eso porque yo no quiero ni pensarlo. Me decía: mi amor, el gentío que va a haber. Y yo: papá, yo sé que va a ser así, va a ser con mucha gente, pero él incluso hablando y yo hablando no nos imaginábamos tal magnitud. Y yo le decía: papá, pero el legado que tú has dejado y esa huella que has dejado en todas las personas, y gracias a la televisión, radio, prensa, porque él siempre lo agradecía, incluso nosotros todavía lo hacemos, a ese apoyo que le dieron siempre, porque sin ustedes nosotros no podríamos llegar a la visión y a los oídos de la gente y a sus corazones. Entonces es ese legado que él se gana, ese amor y esa huella que dejó en la gente, algo tan bonito, y nosotros como mi madre, mis hermanos y nosotros como familia nos sentíamos no solo como halagados y ese orgullo de tener un padre tan humano y ese artista, sino ese acompañamiento y ese calor de gente, ese calor de las personas, como querían a mi padre, casi como si fuera un familiar, casi como si fuera a sus padres también, porque mucha gente se le moría una padre y un madre y me decían: es que ni mi papá ni mi mamá me ha dolido tanto como me ha dolido el maestro Darío. Entonces esas palabras te llegan al alma y uno dice: qué amor tan grande sentían por una persona tan buena y bondadosa como lo era mi padre. Entonces, y cada día yo que manejo las redes de mi padre, todo lo digital, no se imaginan cuán amor yo siento por estas personas, por esos fans que lo hicieron tan alto, lo hicieron llegar, tan alto a mi padre y lo hicieron grande, porque es la gente quien lo hizo grande. Cuánto amor sienten por él, cuánto dolor han tenido por él, que me dicen: si a nosotros nos duele, no queremos imaginar a ustedes que son su familia. Entonces yo creo que ese dolor es tan mutuo, tan compartido, que hoy quiero agradecerles por tanto acompañamiento, tanto apoyo en tan inmenso dolor, porque así como ellos dicen, este dolor no se puede describir, es algo inmenso, inmenso, que no sé si esto sea algo con lo que uno tendrá que aprender a vivir, porque esta partida de mi padre es muy dura, muy dolorosa, la verdad. Sí, lo que pasa es que Darío Gómez se ganó el cariño de la gente. Yo compartí varias veces con él, inclusive lo presenté varias veces en la Bahía de Tampa, en la Florida, en Estados Unidos. Siempre una persona muy sencilla, nunca perdió la humildad, siempre dado a la gente. Entonces se ganó el corazón, se ganó el cariño de toda la gente, no solamente en Colombia, sino en otros países también. Sí, señor, así fue. Y más que todo en esos países, cuando uno iba al extranjero con él, que ver cómo la gente cantaba sus canciones, Nadie es eterno, Dolor de Patria, que esa sí sonaba muy fuerte allá. Uno decía: esas personas que no pueden volver quizás por un tiempo a su país o porque están indocumentadas, entonces ver a ese grande para ellos era algo inmenso, y con mucho amor lo acogían y lloraban y lo abrazaban con mucho calor humano, y yo digo que eso era lo que mi papá más amaba de su gente. Cata, además de esta canción 26 de julio, ¿has cantado, has compuesto otras canciones? Mira, muchas veces yo intenté atrás, pero yo digo que sentimiento real como el de mi padre, ese dolor me marcó, y yo creo que ahí entendí que mi papá, cuando decía y que transmitir a las personas un sentimiento real, aquí es cuando lo entendí. Mira, yo boté como 2 o 3 escritos de hace mucho tiempo atrás de dos amores que tuve, pero la verdad no le puse mucho cuidado porque no me gustó ni la letra, pero ahora sí creo que me voy a poner a la tarea, porque creo que mucha gente me lo ha solicitado, me ha dicho que siga, que entonces vamos a ponernos a la tarea de seguir con el legado de mi padre, si Dios y el pueblo lo permite. Vamos poco a poco, un paso a la vez. O sea, esta es la primera grabación, 26 de julio. Sí, sí señor, esta es mi primera grabación. ¿Y qué proyectos tiene ahora? Bueno, en especial, no tanto personales, más que todo son proyectos de mi padre, porque seguimos en pro de mi padre, como no sé si supiste que sacamos Nadie es eterno sinfónico, que él lo dejó grabado también, lo hicimos a la par con mi lanzamiento el 19 de julio, entonces empezar también a seguir con esos proyectos de mi padre, con la biografía que él nos dejó escrita, junto con mi madre, que la hicieron en vida y ya la tenemos ya casi que terminada.
seguir con una construcción del museo, que era lo que él quería, solo que el espacio donde lo estábamos haciendo era muy, muy reducido, entonces queremos algo como un poco mejor, más grande. También de mi parte quisiera, sí, pero poco a poco, no sacar como producciones rápidas, no quiero que sean canciones que sean porque den dinero, ni porque sean producciones que vaya a hacer, porque no necesito que produzcan en YouTube, no. Yo quisiera producciones que se queden en la gente, que se queden en los corazones de las personas y sacarlas paulatinamente y con el pasar del tiempo, no a la carrera. Entonces vamos poco a poco, si Dios me lo permite. La manda a saludar Marta, promotora desde el Parque El Oso, también a esta hora de la mañana aquí en redes sociales. Sí, Cata, Martica, un abrazo, pues gracias por este enlace tan hermoso y tan maravilloso, una persona genial, porque también apoyó mucho a mi padre y apoya a muchos artistas y de verdad que muy agradecida con ella. Un abrazo gigante. Cata, pero ¿usted se ve interpretando las canciones de su papá? Mira, mucha gente me lo ha dicho, incluso les comento que antes de fallecer mi padre, como yo era road manager de él, iba con él a todos los conciertos, trabajando con él, había un proyecto que Arturito, quien toca un instrumento para mi papá, tocó para él, el acordeón, él me decía, no, tú tienes que cantar Tiranías, como él sabía que esta canción me llegaba mucho al alma porque fue un primer desamor a mis casi 16 años, entonces a mí me dio muy duro y sabe que esta letra me gusta mucho de mi padre y esa canción y me decía, cuando tu padre canta Sin respeto no hay amor, que sale pistolita y baila, entonces tú llegas y sales cantando con nosotros Tiranías, y era algo que ya teníamos un poquito como programándolo a mi tono y demás, pero fallece mi padre y no pude darle esta sorpresa a él, porque los músicos, a ellos, los que conocen como los legendarios, el grupo de mi padre me ha apoyado mucho, les encanta todo el apoyo, el que hayan querido tocar conmigo esta canción, les agradezco también enormemente porque ellos saben que yo les digo, mis muchachos, que los amo con todo el corazón, así como en las últimas giras, en los últimos conciertos, fuimos no solo un grupo, fuimos una segunda familia que hicieron de este trabajo algo más ameno, más productivo y muy bonito. Entonces, gracias a ellos por tanto y por cuidar de mi padre junto conmigo, no fui yo sola. Cito de pronto a capela de Tiranía para nuestra audiencia, ¿qué tal? A ver cómo le suena. Ah, claro que sí, pongan pues ahí un poquito. Sufrir, me hiciste sufrir, sabiendo el descaro de tus tiranías. Yo sé que en vez de cobrar tuve que pagarte lo que no debía. Ya me da lo mismo mirarte a la cara. Pues al fin lo nuestro hace tiempo murió. Me puedes decir sin que sufra por nada, que con otro amante te sientes mejor. Esa música. Pero si te digo, cuéntame. No, es que es una música de. Mejor dicho, saque la aguardiente. Darío se los tomó y bastanticos, como Vicente Fernández. ¿Usted no lo regañaba por eso? Mira, yo creo que una de las principales razones por las que yo empecé a trabajar con mi papá era eso, controlarle un poquito el licor, porque él se emocionaba mucho, pero nos reíamos juntos. Yo le decía, papi, pero es que es inevitable, si yo, que soy tu hija, y me provoca tomar contigo en tarima, y las personas salen rascadísimas en un concierto con tus canciones, con tu música, ahora tú, que eres quien las escribió, o sea, quien las escribió, quien las sintió, ¿cómo no vas a sentir esa música? Me decía, sí, mi amor, es que es inevitable. Y él obviamente me decía muy particular que él debía de tomar porque él calentaba así su voz y uno lo entiende, era su forma, ¿cierto? De también desinhibirse y de llegar a su público. Entonces, algo sí muy, muy claro, nunca llegó borracho, como dice en muchas ocasiones. Cuando me tocó trabajar con él solo una vez, me salió muy prendidito porque fue que
él me tomaba whisky y cuando me le mezclaban el ron en tarima o así era que me lo pateaba, pero sí le controlaba un poquito. Yo le controlaba, esa era también una de mis intenciones. Acompañarlo, cuidarlo obviamente, pero controlarle un poquito el licor. Bueno, Cata, en redes sociales, ¿cómo aparece? Yo estoy como Katica1604 en redes sociales. Katica y en 1604. Facebook, sí señor, en Instagram y en Facebook como Cata Gómez. Y de pronto quieres dar un número de WhatsApp al aire, un teléfono para que se comuniquen contigo, para de pronto una contratación o algo. Claro que sí, pero el WhatsApp nosotros tenemos enlazados, como yo manejo todas las redes digitales de mi padre, vamos a seguir usando siempre el mismo teléfono porque siempre estamos enlazados con la casa disquera Discos Dago, que es la nuestra, y así estamos haciendo todas las producciones mías también. Entonces sería con la manager Olga Lucía Arcilas, que sería el 315-768-3306, que es mi madre. O también el 315-768-3306. Y si no, también en el WhatsApp que aparece, solo WhatsApp por favor, al 304, que es el de mi padre, que es el que yo manejaba siempre en las redes sociales, que está ahí en el Instagram de mi papá, que es el 304-369-3861. Bueno, Cata Gómez, en este homenaje a Darío Gómez, también aquí en el informativo del Eje Cafetero, en este viernes de farándula, hija de Darío Gómez precisamente, pues felicitaciones, porque seguramente llegarán los éxitos grandes también al estilo de tu papá. La canción muy bonita y que siga todo adelante, que sigan los éxitos y las cosas buenas. Mil y mil gracias a ustedes por abrirme en este espacio allá en el Eje Cafetero, en todo el Quindío, pues a Qué Buena 92.1 FM, Risaralda TV, en especial a ustedes, don Germán Aguirre, el señor Álvaro López, al señor Abelardo Marín, y muchísimas gracias a Martica Promotora. Que Dios me lo siga bendiciendo. Un abrazo grande, un feliz fin de semana te deseamos. Igualmente, Dios los bendiga y feliz día. Hasta luego. A su nieto